Muy buenos días. Hoy vamos a estudiar el segundo capítulo de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Después de su saludo, que es diferente a como se había presentado anteriormente, es un saludo muy rápido. Él se encuentra con Silvano y Timoteo y le escribe la segunda carta para animar a los tesalonicenses. Recordemos que en el libro de los Hechos hubo un problema, que incluso algunos de ellos fueron a la cárcel cuando Pablo visitó Tesalónica. El que había hospedado, el hospedador de Pablo, lo llevaron preso y tuvo que pagar una fianza para salir. ¿Recuerdan el nombre? Jaso. Bueno, en esta segunda carta está animándolos porque ellos están siendo fieles a la palabra de Dios. Versículo 4, ¿quién me lo puede leer? 5, perdón, de la segunda carta del capítulo. Justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. ¿Están padeciendo persecución? Sí. Sí. ¿Se han mantenido fieles hasta el momento? Sí. Por eso damos gracias a Dios por vosotros, porque va creciendo nuestra fe. Dice el versículo 7, ¿quién me lo lee, por favor? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice que en tiempos de tribulación o problemas, Dios se va a manifestar con poder. Y nos habla de la segunda venida del Señor. ¿Cómo será manifestado? Dice versículo 8, ¿quién me lo lee? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dos grupos, los que no conocieron a Dios y los que lo conocieron pero no obedecen. Y así se presentará, y unos irán a la pena de muerte, excluidos de la presencia del Señor. En otras palabras, se van a ir al infierno, y otros a la presencia de Dios, los que permanezcan justos. Versículo 12, ¿quién me lo lee? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Por la gracia de nuestro Dios y de Él. ¿Qué es lo que el propósito de Dios en nuestros tiempos? Que sea glorificado Él en nosotros. ¿Cómo? Compartiendo el Evangelio, y Él demostrando con poder y autoridad su palabra. Quiere decir que somos representantes de Cristo. Capítulo 2, ¿a quién le toca? Carmen, si eres tan amable. Manifestaciones en nombre del pecado. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues antes que nada, vamos a hacer una oración para que Dios sea el que lleve esta enseñanza a través de mis labios, pidiendo de antemano una disculpa porque hasta el día de ayer me di cuenta que era la segunda carta de Tesalonicenses. Yo preparé de la primera el segundo capítulo. Me fui bien preocupada de aquí, pero dije, bueno, Dios está conmigo. Y le damos gracias por este momento, por esta mañana, por este bendito amanecer. Te damos gracias, Señor nuestro, por todo lo que cada día nos das, por toda bendición, Padre Santísimo, porque abres nuestra mente, abres nuestro espíritu para tomar de ella, de esta bendita palabra, para nuestro crecimiento, Señor, para que entendamos cada día más y más ese inmenso amor que tienes por nosotros.
Te damos gracias, Señor, por nuestra vida. Te damos gracias por todas las personas que estamos aquí presentes, por las que vienen en camino, por las que nos están escuchando también. Ponemos las vidas de todos nosotros en tus benditas manos, Señor, y te damos gracias por todo, todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahorita como nos decía el pastor, ¿verdad? Que en Tesalónica, bueno, la gente de Tesalónica estaba padeciendo persecución, había tribulación y pues había personas que se estaban introduciendo en la iglesia, que estaban dando pues otras doctrinas, eran falsos maestros y no era pues lo que Pablo les había dado inicialmente, ni en la primera carta como enseñanza. En este capítulo, capítulo 2, se va a hablar de doctrina. En el capítulo 3 de la conducta que ellos debían manifestar. La doctrina pues es así como que bien interesante porque si nosotros tenemos la doctrina que estamos aprendiendo aquí, la vamos a reflejar en nuestra conducta, la vamos a reflejar en todo momento de nuestra vida, sin que haya pues equivocaciones, sin que haya falsas doctrinas. Nosotros manifestamos en nuestra conducta cuando es real, cuando estamos aprendiendo de esta verdad. A través de estas enseñanzas, pues sí tengo que estar en un constante preguntarme cómo está mi caminar. Ese caminar está indicando que, está diciendo que digo lo que yo he creído a través de la palabra. Yo he creído de la palabra lo que me está enseñando ella y se está manifestando realmente en mi conducta o no. Y bueno, pues encontré también que esto que decía reflejar la doctrina del Evangelio es un compromiso que yo tengo conmigo misma en mi vida, reflejar esa doctrina, ¿verdad? Les había hablado de la tribulación, pero no como ellos estaban pensando, como les estaban introduciendo ideas equivocadas respecto a la tribulación, porque pues hay una diferencia entre la tribulación y gran tribulación. Entonces, vamos a comenzar a leer el capítulo, yo creo que de un versículo por cada uno, por favor. Capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para Los que se pierden. pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. pero
nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia. Conforte vuestros corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Muchas gracias. Bueno, pues como a los tesalonicenses les estaban introduciendo la idea de que ya se estaba viviendo la gran tribulación. Y no es más que el que supieran, él a través de esta carta les hace ver que hay una diferencia entre la tribulación, que son los problemas cotidianos, que son los problemas que tenemos día con día, a la gran tribulación, que ya esto es más fuerte, ¿verdad? Tenemos en Primera de Tesalonicenses 4:14 al 18, que dice: nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos cuando Él venga, nos reuniremos con Él, después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estamos vivos en este momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Pues aquí se habla de que nosotros, les hace ver a los tesalonicenses que nosotros tenemos una cita. Después de esa gran tribulación, nosotros tenemos una cita, pero que no, estoy hablando de nosotros, de una persona, del plural, porque estamos incluidos. Yo, al estar leyendo la Biblia, siempre digo, es que yo soy como este personaje, o yo soy como estas personas, y pienso que pues parte, ¿no?, también de los tesalonicenses, porque digo, bueno, sí estoy creyendo, pero también corro riesgos de que se equivoque mi pensamiento al hablarme a alguien de algo tergiversado de la Biblia, ¿no? Tenemos esa cita, dice que no tengamos miedo porque el día del Señor está cerca, pero les explica que todavía no ha llegado Él en esta carta lo que pretende es decirles a ellos, no tengan miedo, ese día que les están diciendo que ya estamos viviendo todavía no llega, porque dice en 1 Corintios 4:3 que ya dice, ya no temo a ser juzgado ni por ustedes ni por tribunal humano. También en este estudio había una explicación de que había el primer día, segundo día, el tercer día. El primer día dice que es cuando, es la época que estamos viviendo, a donde nosotros estamos decidiendo por nosotros mismos muchas cosas. Nosotros, los seres humanos, somos capaces de determinar, si esto no está bien, a mí no me interesa, yo lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo así, ¿verdad? O sea, en mi propio entendimiento es como yo estoy viviendo antes de conocer del Señor. Entonces, el hombre es el que gobierna, bueno, se supone que nos sentimos centro de atención antes de conocer de la palabra, vivimos en nuestro propio entendimiento y opinión, y somos los que decidimos. La prueba del hombre, la guerra, la pobreza, no son porque Dios así lo está determinando, sino que se da mucho en las personas que no están creyendo, que no tienen a Dios dentro de ellas. Entonces, pues eso es el primer día.
Acá también me llamó la atención que dice, termina en el día de Jesucristo cuando seamos transformados y pues cuando ya la obra esté completa en nosotros, como dice en Filipenses 1:6, que siempre doy gracias a Dios, bueno, voy a leer desde el 3, siempre doy gracias a Dios al acordarme de ustedes y cuando oro siempre pido con alegría por todos porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. O sea, estamos en ese proceso, ¿verdad? Y el tercer día es el día del Señor, que será cuando Dios intervenga en el mundo derramando su ira. Para la mentalidad de los judíos, decía en el estudio que el día comienza cuando se esconde el sol, porque comienza la oscuridad, pero a la vez comienza la esperanza de un nuevo día, de un nuevo amanecer, y que pues todo va a resplandecer. Para nosotros, pues el día es cuando empieza a salir el sol, empieza a amanecer, ¿verdad? Pero según la mentalidad de los judíos, esa es cuando ya va a oscurecer, pero porque hay una esperanza de un nuevo día, un día de resplandeciente. Así el día de Jehová comienza oscuro en la tribulación, porque se habla de los 7 años que va a haber la tribulación en los que Jehová derramará su ira. Pero luego se asomará el sol y tendremos el milenio. Para mí realmente ha sido muy complicado entender todo esto porque inclusive ayer en lo que yo escuchaba decía un predicador que según es el capítulo más difícil de la Biblia y pues sí me preocupó un poco, pero pues no entiendo muchas cosas, pero pues lo que me transmitió, lo que yo escuché es lo que voy a hablar, espero pues esté acertado, ¿verdad? Y que ese milenio son 1000 años que vamos a vivir, 1000 años de paz, de prosperidad, de justicia perfecta, en las que Jesucristo reinará desde Jerusalén y nosotros gobernaremos con él. Nosotros, pues se está refiriendo a los que creímos, ¿verdad? A los que en un momento dado determinamos ser salvos, pero también caminamos con el Señor. Habla de que sobre el día del Señor, en el libro de Joel e Isaías, se encuentra este tema así más desglosadito, nada más que está amplio, por eso no lo voy a leer. En el versículo 3, ¿quién me hace favor de leerlo, por favor? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Gracias. Aquí, pues la apostasía sabemos que es cuando nosotros nos alejamos, decidimos retirarnos, decidimos olvidar pues todo lo que hemos aprendido de la palabra o nos dejamos influenciar por alguna otra doctrina y entonces empezamos a negar pues la doctrina fundamental del Evangelio o empezamos a confundir o a mezclar, ¿verdad? Entonces nos retiramos en sí de la palabra, de la esencia de la palabra, o nos retiramos definitivamente de creer en este Dios nuestro, y eso se le llama apostasía. Y habla también que el hombre del pecado es el hijo de perdición, es el anticristo. Porque en uno de los versículos creo, ya no te dije, no dije más que el 3, ¿verdad, Angie? Sí, ya. Entonces es el anticristo. Es aquel que va a pretender ocupar el lugar de Cristo. Va a ser una persona que pues va a estar decidida a quien se le adore es a él, ¿verdad? Y no al Dios que nosotros conocemos, así como los tesalonicenses ya conocían de él, de Dios. El 2.4, por favor, quien guste ayudarme. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Gracias. Va a estar ese anticristo en contra de toda la adoración al Dios verdadero, al grado de decir
yo soy el Mesías. Y los israelitas pensarán que Él es el Mesías y harán un pacto y construirán un templo en Jerusalén. Actualmente, pues no hay ese templo, hay una mezquita musulmana donde debería estar el templo y dice que a través de ese pacto va a traer paz al Medio Oriente y se podrá construir el templo. Los judíos dirán, es el Mesías, nos está dando el templo. Por 3 años y medio, el anticristo estará como amigo del pueblo de Israel, pero a la mitad de esos 3 años y medio, se sentará en el templo y demandará adoración para sí mismo. En Mateo 24, del 15 al 30, pues habla acerca de esto, está relacionado con esto, dice: Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo, el que lea esto debe tratar de aprender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. Cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan. Los que estén en la región de Judea, que corran hacia las montañas. El que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no vaya a su casa a buscar ropa. Las mujeres que en este momento estén embarazadas van a sufrir mucho, pobrecitas de las que tengan hijos recién nacidos. Oren a Dios y pídanle que esto no suceda en tiempo de invierno o en un día de descanso, porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora, la gente ha sufrido tanto como sufrirá este día y jamás volverá a sufrir así. Dios ama a quienes Él ha elegido y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirían. Si en estos días alguien le dice, miren, aquí está el Mesías o allá está el Mesías, no lo crean, porque vendrán falsos profetas y falsos Mesías y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Ya antes les había dicho a ustedes que si otros vienen y les anuncian el Mesías está en el desierto, no vayan. Y si les dicen el Mesías está escondido allí, no lo crean. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. Todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo. Todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, allí hay un cadáver. Así será cuando yo venga. Todos lo sabrán. Y bueno, pues entonces veremos la abominación del anticristo demandando adoración para sí mismo, vendrá engañando sutilmente, engañando a toda la humanidad. Del versículo 5 a 7, por favor. No os acordéis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Gracias. Pablo está diciendo que hay algo que detiene que el anticristo se manifieste. ¿Quién? ¿Quién será ese? Porque no lo está especificando, ¿verdad? Porque Satanás ya está en acción, nosotros sabemos, estamos viendo esa maldad que está manifestándose día con día, entonces los fenómenos naturales, todo lo que está sucediendo ya se está manifestando, pero quien detiene es Cristo a través de su iglesia, el que está evitando que este mundo termine de corromperse, pues somos la sal del mundo. Nosotros como iglesia, pues tenemos esa responsabilidad. La sal, leí, ¿verdad?, que se utilizaba en esa época para que los alimentos no se echaran a perder. Nosotros somos sal del mundo, ¿por qué? Porque nos acercamos a la gente que está corriendo riesgos, que está sufriendo, que está, pues, perdiendo prácticamente otra forma de vida. Entonces somos los que damos ese grato sabor, no te eches a perder, no te corrompas, ¿no?, a través de lo que nosotros les transmitimos. Quien es que quede después del rapto tendrá que ver la corrupción del mundo. Las cosas se han ido degenerando en la sociedad.
En el rapto se llevará a su iglesia para poder derramar su ira en el mundo y nosotros. Pues nosotros ya experimentamos en la cruz que si hemos creído, ya fuimos juzgados, encontrados culpables y nuestra condena ya fue pagada en la cruz por Jesucristo. Nosotros ya no vamos a presenciar, ¿verdad? En ese rapto, o si nos vamos antes, pues ya no vamos a presenciar ese corromperse más todavía la humanidad. En Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. Los que somos de la iglesia no estamos para ira, seremos llevados solo entonces y se sabrá quién es el anticristo. Los versículos 7 y 8, por favor. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gracias, Elcita. Bueno, la palabra inicuo quiere decir que no tiene ley. Y Pablo dice cómo va a terminar. Dice que Satanás le dará todo su poder y autoridad, lo va a entregar finalmente al Señor y el Señor va a matar toda esa maldad con ese espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Esto significa que solo con hacerse presente derrotará al anticristo y a su ejército. 9 y 10, por favor. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gracias. Satanás dará poderes y señales para engañar a todos con él, pero todos los que estén con él se van a perder, porque no recibieron la salvación e irán a condenación porque no amaron la verdad para ser salvos. Lo que no es verdad es mentira y lo que no es amor es la perdición eterna. Aquí nos habla, bueno, en estos versículos yo vi en lo que escuché de las enseñanzas, que es muy importante el amar la verdad. Si no amamos la verdad, entonces vamos a vivir en mentira. Si nosotros no aceptamos esto como una verdad, la palabra de Dios, toda esta enseñanza, vamos a vivir perdidos. ¿Por qué? Porque no conocimos ni quisimos aceptar esto como una verdad. En el versículo 11 dice, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Y si no quieren recibir el amor de la verdad, creerán en la mentira, lo que hablé anteriormente. Serán como, ahora vivimos lo mismo, encontramos filosofías y hasta iglesias que dicen que somos el centro. Bueno, me llamó la atención esto, ¿no? Que dicen en alguna iglesia, no sé, en alguna filosofía, que somos el centro del universo porque Dios me ama y prefiere dar su vida a vivir sin mí. Entonces, pues esto es una mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no tiene necesidad de mí. Lo que Él manifiesta conmigo es misericordia, pero no es así como que yo tengo necesidad de ti, ¿no? Y por eso yo me dejo morir, no. O que prefiere eso a quedarse sin mí. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hay, pues, esas filosofías que lo llevan a uno a vivir equivocadamente. El amor de la verdad se traduce, quizás se oye así como que muy fuerte, pero pienso que es una realidad. Eres un pecador, en tu naturaleza no hay el bien. Y aunque nosotros podemos pensar que hay gente pues perversa e inmoral y que probablemente pudiéramos haber gente que decimos, yo no he llegado a esos grados, ¿no? Pero de todas maneras es maldad. Hasta así lo que yo pudiera decir no es para tanto, no creo que haga tanto daño. Hay maldad en mí, no soy un ser que esté así
con todo lo contrario a la maldad. Pero Dios me amó muriendo por mis pecados, y si yo creo en Él, no me perderé. Tendré vida eterna, me dio la autoridad, la potestad de ser hija de Dios. Eso es lo que hay que, o sea, en la doctrina, ¿verdad? Que estamos aprendiendo es eso. Si yo creo en Él, no me voy a perder. Si yo creo en Él y estoy entendiendo su palabra y la estoy aceptando y estoy practicando, no me voy a perder. O sea, voy a mantenerme firme. Eso es el amor de la verdad. Recibir con humildad el entendimiento de quién soy y quién es Él. Quién es Dios, quién soy yo. Por eso a mucha gente pues también no le gusta el cristianismo, el evangelio, porque dice, solo hay... porque la verdad dice la palabra dice solo hay una verdad, esta es la única verdad, y hay mucha gente que dice hay muchos caminos para llegar a Dios. Entonces pues eso no es cierto. La verdad, quienes amamos ya la verdad, dice, estamos dentro de ella, sabemos que es la única, no hay ningún otro camino. En el versículo 12, en el 12, ¿quién me hace favor de leerlo? Fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. En la injusticia, sí. Dice, no se trata de decir que los inmorales se van a ir al infierno, sino que los que no creyeron en la verdad, o sea, también está ahí ese riesgo, ¿verdad? Quienes no creímos, no nada más decir, ay, pues él porque es muy pecador o porque él es un inmoral sexual, no, simple y sencillamente los que no creyeron en esa verdad. En Romanos 1, 20 al 31, pues nos habla de que cómo es cambiar la verdad por la mentira, pero no sé si dé tiempo de leerlo. Romanos, a ver. ¿Qué capítulo? 20. Perdón, 1. Perdón. Voy a leer 25, sí, yo creo que sí. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen eso merecen la muerte. Pues yo creo que Él en ese también infinito amor pues nos deja que nos conduzcamos como nosotros creamos que debemos. Y más si no conocemos de la palabra, bueno, llegará el momento en el que la aceptemos si es que así lo deseamos y entonces tenemos que ver que todo este tipo de actitudes pues hay que corregirlos, ¿verdad? Y vamos a cambiar esa forma mentirosa de vivir en una verdad, o sea, esto es lo correcto, haz lo correcto. Él siempre nos está diciendo en su palabra, haz lo correcto. Y el hacer lo correcto, yo pienso que es muy agradable porque el no vivir en la mentira nos da tranquilidad, nos abre nuestra mente, nos da paz, nos da, pues yo creo que una vida agradable, ¿no? Cuando estamos procurando vivir en esa verdad y no estar pues engañándonos a nosotros mismos. En el 2:13 dice, ¿quién me lee?
13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ajá. Entonces, si la palabra nos está indicando, ¿verdad?, que debe haber un cambio, nos está diciendo que recibí el amor por la verdad, porque Él me escogió por amor en su soberanía. Además, nos santificó por su Espíritu, que vino a mí, hizo germinar fe en mi corazón y creí en la verdad. La palabra hace que germine la fe en mi corazón. Esto es bien importante, lo que Él siempre nos está pidiendo, ¿verdad? Ese vivir en la fe. Es lo que a Dios le agrada, vivir en la fe, confiar en Él, estar pues en ese constante decir, esto va a estar bien, esto es para algo bueno, esto que está sucediendo es porque lo tengo que vivir, tengo que aprender algo de esto, y bueno, sabiendo que es por amor que yo fui elegida y pues al ser elegida tengo un compromiso también con ese Dios, ¿no? En el 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Somos amados, escogidos, santificados, llamados mediante el evangelio. Y este último dice que es para poder levantarme delante de Él, de su gloria, y no ser consumido, sino poder estar en su presencia y adorarle por toda la eternidad. Todo esto pues es lo que pienso yo, ¿no? Hablar sobre este tema para mí sí ha sido, a veces, o años atrás yo pensaba, esto es así como que pura fantasía, ¿no? Me sonaba a fantasía. A través del tiempo me doy cuenta que se vuelve en un momento que anhelo, en un momento dado digo, si yo persisto en esto, si yo sigo firme en la palabra, voy a tener esa vida eterna y voy a estar con Él ahorita que con este estudio, ¿verdad? Pues no ser consumida, sino vivir en Él, estar en su presencia y adorarle por siempre. Entendiendo todo esto, entonces, ¿qué va a suceder? Que me esforzaré, como dice a partir del 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, que nosotros nos está diciendo aquí que nos mantengamos firmes y que pues no permita yo la introducción de otras filosofías, de otras enseñanzas, de otras doctrinas, sino que me mantenga firme en esa doctrina, la retenga para mi vida, ¿verdad? La palabra de Dios es suficiente para aprender a vivir y conozco toda su gloria, porque Dios es perfecto, completo y seguro. No tengo que buscar en otro lado. Si yo ya estoy convencida y estoy sintiendo ese amor por la verdad, ya no voy a buscar en otro lado, voy a estar firme en esto, procurar es lo que Él nos está diciendo en su carta. Manténganse firmes en esto, porque pues si nosotros de veras conocemos a Dios, sabemos que es perfecto, completo y seguro. No hay necesidad de buscar en otro lado, ¿verdad? Y el 16 y 17 es una oración, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Es una oración para nosotros y podemos ver que enfatiza que Jesús es Dios y que da la honra al mismo, le da el mismo nivel, no está diciendo que Dios sea superior a Él, sino que está diciendo que Jesús es Dios, que Dios nos amó, que nos dio consolación eterna, nos dio buena esperanza, no por mérito, sino por gracia, y así confortará nuestros corazones. Siempre Él va a estar confortando nuestros corazones si nosotros estamos en esa constante comunión, en ese aprender, en ese practicar su palabra, ¿verdad? Los problemas, la tribulación seguirá. Pero, sabiendo que tenemos a Jesucristo, a Dios nuestro Padre, ¿verdad? Contaremos con esa consolación, sabemos que hay esa esperanza siempre, que todo lo que Él ya nos da a través de su palabra, ¿verdad?, es para confirmar día con día ese amar su verdad, ese amar
lo que Él nos habla, lo que nos está diciendo. No te sueltes de mí, no te vayas por otro lado, mantente firme en mi palabra y pues todo lo que hay como resultado y lo que viene más adelante, ¿verdad? Pues va a ser esa consolación, esa protección, ese amor. Y pues bueno, espero que haya podido entender y transmitir, porque les digo, me confundí de capítulo. Yo estaba leyendo otro, yo estudié otro, y pues ayer fue ya nada más hacia el vapor. Le doy gracias a Dios por este momento. Capítulo complicado. Qué bueno que está la maestra Silvia aquí. Porque ya un día nos explicaste más o menos sobre esto. Pero bueno, comentarios. ¿Qué está haciendo Pablo en este momento, en esta carta? Anunciándoles la venida de Jesús. Explicándoles cómo va a ser la gran tribulación, ¿verdad? Está tratando de explicar, dice, y diciéndoles no se vayan a hacer, no vayan a ser engañados, porque es muy fácil ser engañado. En ese tiempo, como decía Carmen, había hombres que decían que ya la tribulación ya había pasado, ya había sucedido, que ya se habían, ya había habido un terremoto, ya había habido fuego en el día de Pentecostés, como lo anunciaba. Y entonces comenzaban a ser engañados. Incluso dice aquí, en el versículo 3, ¿quién me lo lee, por favor? En el 2 dice, no se dejen engañar, mover fácilmente de nuestro modo de pensar. En el 3, Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de la perdición. ¿Qué te recuerda eso? A Judas. Pero no es, ese es el hombre del pecado para algo específico, ¿verdad? No es el hombre que se va a manifestar, porque el hombre que se va a manifestar tiene otras características. Aquí no las describe. ¿Cuáles serán? Grandes señales y prodigios. Así es. Vendrá con milagros poderosos, grandes señales y un espíritu engañador, ¿verdad? Espíritu de paz engañado. ¿Mandé? ¿Un espíritu de qué dijiste? De paz, pero falsa. Falsa. Un espíritu de paz, paz. Va a haber paz. La Biblia nos dice que va a haber paz. ¿No? Va a haber guerras, rumores de guerra. Va a haber paz para los hombres que le crean a Él. La gracia sobreabundará. Pero en el mundo va a haber guerras. Entonces, cuando alguien venga y organice todo, todos queremos la paz de la tierra, ¿no? O sea, es nuestro anhelo. Un gran avivamiento que venga con paz. Pero no, dice que va a haber guerra, rumores de guerra, violencia. ¿Qué otras señales? Dice las señales del profeta Daniel. ¿Qué señales dijo el profeta Daniel? Vámonos rápidamente a Daniel 12:4. También se va a invitar al ecumenismo, que todos por la paz, no importa la religión que sea. Así es. Y eso no va a ser Y parece algo bueno, ¿no? Cuando dice, vamos a juntarnos todas las iglesias por la paz, todas las religiones por la paz, ¿parecía algo bueno? ¿Sí, Silvia? Es que esa es la apostasía que se espera. Es que haya apostasía. Nosotros podemos decir si hay apostasía porque hay quienes dejan su creencia. Ajá. Pero esa apostasía a la que se refiere aquí va a ser un hecho muy impactante que arrasará con todas las religiones. Porque no pensemos nada más que los cristianos unos van a apostatar, también los testigos, también los católicos. O sea, es algo a nivel mundial donde van a dejar su creencia, no necesariamente en los evangélicos, sino todos. Va a ser un acontecimiento
¿Cómo podría ser ese acontecimiento que va a juntar a todos? Es con este hombre, con el hombre de iniquidad. Yo ahorita que lo estábamos viendo, yo me estaba imaginando, en Colosenses, que acabamos de ver, habla del misterio de Jesucristo, que es un misterio que a lo largo de la historia del hombre vemos en la palabra que siempre está Cristo, Cristo, Cristo desde el Antiguo Testamento, pero tuvo que tener un cuerpo, que fue Jesús, para ahí tener el cuerpo, porque ya ven que dice en la palabra que me has preparado un cuerpo. Te prepara el cuerpo, nace Jesús y viene todo ese cambio. De cierta forma, en ese momento también se vivió una apostasía, porque muchos dejaron su creencia falsa para creer en nuestro Señor Jesucristo. Una apostasía verdadera. Una apostasía verdadera hacia Lo la podríamos verdad. llamar. Y como el enemigo es imitador, va a volver a pasar lo mismo. Ahorita no se dice aquí que ya está manifestado y ya está operando ese espíritu de iniquidad, este hombre de iniquidad, pero ¿qué está esperando? Hay algo que lo detiene, está esperando ese cuerpo en el cual se va a manifestar, que va a ser el anticristo. Él va a causar todos esos prodigios y milagros y viene esa apostasía. Si vemos, es algo similar a lo de nuestro Señor Jesucristo, pero aquí es con la mentira. ¿El diablo es engañador? Es engañador, sí. Acuérdense que lo que hizo Moisés, el diablo lo hizo también con el faraón. ¿Recuerdan? Todas las señales. Hasta que hubo señales que los mismos brujos dijeron, eso realmente es mano de Dios. O sea, va a haber algo que no podrán hacer. Y ahorita vamos a tratar de descubrir, ¿verdad? Tú nos habías llevado, Carmen, a Mateo 24, donde están el tiempo del fin, ¿verdad? Bueno, el libro de Daniel dice que señal tendrá como en Daniel, ¿verdad? Incluso hay otra parte donde dice que será como Noé. Que unos estarán bebiendo, otros comiendo, otros casándose. Pero va a haber alguien que está diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ese es el que está deteniendo, ese espíritu es el que detiene al hombre de iniquidad. ¿Quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dijo Carmen, Jesús, sí, pero a través del Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os los hará saber. El ministerio del Espíritu Santo es eso. Está deteniendo ese espíritu de iniquidad. ¿A través de quién? Lo dice Silvia. El Evangelio. De la palabra de Dios, que se hace carne en tu vida, o no, de la iglesia. Entonces Dios opera a través de un cuerpo. En este momento está operando a través de su iglesia. Cuando tú vienes y te preparas, cuando tú sales y compartes, entonces está deteniendo el espíritu de iniquidad. El diablo es engañador, ¿verdad? Es imitador. Imita. Hace lo mismo que Dios. Entonces, en Daniel, ¿cuál les dije? 4. 12:4. ¿Quién me quiere leer Daniel 12:4? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, ¿cuál es? Fíjense, ¿qué va a pasar? Cierra esto, con esto se va a cerrar. Muchos correrán de aquí para allá. ¿A qué se refiere? Grandes éxodos. Grande éxodo. Unos de un lado, otros para otro lado. Por ejemplo, ¿tú has pensado en algún momento, Chihuahua, hay tanta violencia que a lo mejor tendría que ir a vivir a un país más con paz? Sí. Ya lo hemos pensado. Hay gente que lo está actuando. Personas comunes como nosotros, nada más hasta comunes, hemos pensado eso. Ahora, personas con necesidad ya lo están haciendo. Entonces, la gente correrá de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué grado? Se acaba, por ejemplo, un grupo de médicos de Israel acaba de sacar una retina artificial. O sea, ¿hasta qué grado? Hasta grados inimaginables, ¿verdad? Cosas extraordinarias que estamos viendo, cosas que están en proceso de descubrirse, que la ciencia dice, ¿hacia dónde vamos? Entonces, esto es el sello.
del fin. ¿Sí, Juanito? Dice en Daniel capítulo 12, versículos 9 y 10, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras serán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así es. ¿Qué quiere decir? Que el que haga pecado, peque más, y el que se limpia, límpiese más, ¿verdad? Pero este es el tiempo del fin. Con esto es sellado. Los demás son señales antes del fin, ¿eh? ¿Se han estado cumpliendo? Sí. Por eso, Aquí nos habla de la mezquita de los musulmanes que la tirada y empezarán a construir el nuevo templo. el nuevo templo. Pero todos, dice, cuidado que no nos engañen. O sea, porque todos nos podemos engañar. La presentación del anticristo será una imitación de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Grandes señales, prodigios y milagros. Que la gente decía, ¿quién como él? No ha habido otro hombre que hable como él. ¿Cuál será una de las características del anticristo? Muy elocuente. Y de hecho hay estudiosos que dicen que definitivamente va a ser un político, no es algo del ámbito religioso, y crea relevancia porque actualmente los judíos están esperando a ese líder, ¿no? que esperaban en Jesús, que los liberara del pueblo romano, alguien que tomara las armas y todo eso. Ellos lo siguen esperando. Entonces un líder religioso no va a poder hacer eso, por eso creen que debe de ser un líder político, que es el único que puede hacer tratados de tal forma que haya una paz simulada. Y toma mucho ahorita porque pues están los conflictos en Medio Oriente, pues como así que al rojo vivo, ¿no? Entonces yo creo que pudiera ser, o sea, la verdad, solamente Dios sabe quién será, pero puede ser. Pero sí nos da ciertas Pero señales bien señales. específicas, Sí. da unas. Te dice, son estas señales, pero todavía no. O sea, sí son señales, Sí. pero todavía no. Pero aquí sí dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y ese hombre. ¿La iglesia lo va a ver? Sí. Sí. ¿Cómo vendrá la apostasía? Si decimos que la apostasía es la negación de Cristo, ¿no? De su fe. ¿Cómo va a ser ese momento? Primero va a ser una apostasía, incluso dice que la gracia sobreabundará en los que perseveraren hasta el final. O sea, ¿cómo? Son dos cosas. ¿Cómo perseverar y no ser engañados por un hombre que va a traer paz y que va a hacer milagros y va a tener una elocuencia tremenda? Pues conociendo esto es una revelación. Conociendo la palabra de Dios, ¿verdad? Como en la palabra descubrimos el misterio de Cristo, aquí en la palabra descubrimos el misterio de ese hombre sin iniquidad. Y necesitamos saberlo para poder identificar. Perseverando en la doctrina. Decía los de Berea, ¿se acuerdan de los de Berea? Ellos buscaban todos los días la palabra para ver si era cierto. Entonces quiere decir que cuando venga alguien y te hable elocuentemente, tú chécale si es cierto. Me gustó mucho lo que dijo, pero no está en la palabra. ¿Sí, Juanita? Los judíos no creyeron en nuestro Señor Jesucristo como Mesías. Ahorita el anticristo tal vez se esté preparando. ¿Por qué? Porque van a creer aún los israelitas que viene el Mesías, pero no se les dará el poder. Aquí hay un secreto, que no se les dará poder hasta los 30 años. Y debe de ser de la tribu de Dan. Bueno, pues bueno. Pastor, ¿me dejas leer Sí. Apocalipsis 13:11? Porque habla también del falso profeta. Por eso es esa parte de que toma relevancia, que puede ser un político y el falso profeta precisamente la parte religiosa, ¿no? Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, nos está hablando de dos etapas. Ajá, de dos momentos. Ajá, una donde se manifiesta el primero y el otro dice, este es el bueno, ¿no? Tiene algo especial, o no sé, algo así, creo yo que nos está... Bueno, aquí viene otra clave. Este personaje que es el anticristo, que ya está trabajando, él ya está moviéndose, ¿no? Este va a tener otra cualidad, si pudiéramos llamarle cualidad. Versículo 4. ¿Quién nos lo lee? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué tipo de filosofía, de forma de pensar será esa? Que dice, ¿no será acaso la globalización con el humanismo? No, eso no es de Dios. Entonces se sienta como Dios. Entonces, ¿quién es Dios? Esto es la verdad, el humanismo. Haz lo que tú quieras hacer, vive como tú quieras vivir. Pues, como que sería una forma de pensar. No necesariamente, esto ya está actuando, ¿o no? Fíjate, el aborto es un tipo de humanismo, ¿no? Tú cuida tu cuerpo, haz con él lo que tú quieras y nadie tiene derecho a ir en contra de tu cuerpo. Entonces, como que es una filosofía de vida que se está introduciendo. Dice, no os engañéis, no os engañéis. ¿Y todo el mundo puede ser engañado? Sí. ¿La misma autoridad o no? O sea, ya las naciones están siendo engañadas. Dice, muchos hombres tendrán relaciones con hombres, dejarán su uso natural y se hará normal. Es una forma de pensar. Tú cambias la mente y cambia la vida. Entonces, ¿qué está cambiando? La mente. ¿Ya está operando? Sí. Ya está trabajando. Antes del día manifiesto de ese hombre. ¿Cómo será la manifestación? Esto está operando como si se estuviera preparando. Ahora, viene la manifestación de él. ¿En qué momento? Un segundito. ¿En qué momento? ¿Qué puede pasar en el mundo si ya hay un éxodo humanitario? ¿Qué puede pasar en el mundo para que la gente tenga una necesidad y vea a un hombre y pida paz? Es como lo que nos pasó, ¿no? O nos está pasando. O sea, el país estaba a un momento de qué va a pasar ahora. Estamos buscando a alguien que venga y resuelva todos los problemas. Y eso fue lo que sucedió. Y viene otra época de hambre. La gente sale por hambre, ¿no? O por paz. Entonces vendrá una época de hambre a nivel mundial. Y entonces vendrá entonces ya estando todo preparado, se podrá manifestar alguien y traerá paz. Y hablará también y arreglará las cosas que todo el mundo lo verá como un líder. ¿Puede ser un hombre religioso? Bueno, puede ser un hombre político que al final se sentará como Dios. Si alguien ve la escena de un hombre, no quiero decir, pero acaba de pasar un caso muy fuerte en México, de un líder de más de 1 millón de personas, según decía, ¿no? ¿Cómo nadie entraba a ese lugar si no lo autorizaba él o su grupo? ¿Qué estaba haciendo? Creerse a Dios. ¿Cómo? Se creía a Dios. Ya se estaba sentando. Una familia nueva, un grupo nuevo. Aquí nada más nosotros. E incluso cuando entraba a sus eventos, pues era como Dios. Todo el mundo lo quería tocar. Todo el mundo quería estar pegado a él. Entonces, ese es el espíritu del anticristo que empieza a trabajar en la gente, ¿no? ¿Por qué? Por una necesidad. Por algo de decir, ya, quiero encontrar la verdad. ¿Y dónde está la verdad?
dijo Carmen, fue enfática. Aquí está, no está tan lejos, ¿verdad? Que no la pueda ser encontrada, dice la Escritura. No está en la orilla del mar, está en tu boca y en tu corazón. Créele a Dios, escudriña. Pero el problema con esos líderes es que también hablan de la palabra. Todos se creerán dioses, ¿o no? Dice que harán milagros sobrenaturales. ¿Qué tipo de milagros serán? Pues los cojos, bueno, los inválidos caminarán, los ciegos verán. Traigan a un enfermo. ¡Pum! No, cuidado, no todo es el diablo, ¿no? Pues, ay, ese es del diablo. No, no. No. Ellos traerán el, ¿cómo dijiste, Elsa? Ecumenismo. Eso es el peligro de ellos. Yo creo que esas personas sí están respaldadas por el diablo porque son malas, no son personas. No, pues es el anticristo, no es el diablo. O sea, es el diablo, pero que se le ha dado poder. Dice, ¿quién le dio el poder? Fíjate lo que dice el versículo 11. ¿Me lo lee? ¿Quién me lo lee? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿El 11? Por esto ¿Es que es 11? 12. Por esto Dios, ¿qué dice? Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Una senadora, perdón, en Argentina dijo, porque estoy a favor de la vida, apruebo el aborto. ¿Es un engaño? La vida de la mamá, pero no la vida del bebé. Es un engaño. Es un poder engañoso. Dice, Dios le va a permitir eso. Y ahora entonces pensamos, ¿por qué Dios lo permite? Es para apartar sus rebaños. La cizaña y el trigo están creciendo juntos. O sea, Dios no quita la cizaña, ¿no? Dios le permite vivir a la cizaña. Pero en su tiempo se aparará. El cordero y el chivo, ¿eh? En su tiempo se separarán. Entonces, no los puede quitar porque si no puede arrancar también al trigo. Si quita la cizaña, quita el trigo. ¿Sí? El apóstol San Juan, en el libro de las Revelaciones, nos advierte y nos dice que nosotros debemos de estar preparados y no caigamos en esos juegos. Y aquí dice la palabra de Dios: he aquí que vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Así es. Yo soy, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía. He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y paz, el principio y el fin, el primero y el último. Así es. Entonces nos lo advierte el apóstol Juan, que nos preparemos y que no caigamos en eso. La única forma de prepararse, ¿cuál es? Si tú te vas a preparar para una carrera, ¿cuál es la única forma de llegar a la carrera? Traer condición física, ¿verdad? Entonces, para tener condición física, dice, tienes que abstenerte de muchas cosas. Así es la palabra. Tienes que abstenerte de estar acostadita en tu cama ahorita, sabroso. Tienes que abstenerte de muchas cosas, tienes que dejar muchas cosas para vivir dentro de la palabra. Sumergirte en la palabra. Tienes que permanecer, no nada más de vez en cuando. Esto es una constante permanencia y es una forma de vida. No, yo nada más hasta aquí. No. Permanecer es una forma de vida. Creerle a Dios es alimentarte como una planta se alimenta de sus nutrientes, de la tierra, estar todos los días comiendo, todos los días, porque estás produciendo fruto. Si el árbol no se alimenta de la tierra, no produce fruto. Ahora, hay árboles, hay plantas que no se desarrollan. ¿Por qué? ¿Les faltó agua en su tiempo o les faltó nutrientes?
Entonces, ¿serán raquíticos espirituales? ¿Por qué? De vez en cuando. No, hoy no. Mañana sí, pasado quién sabe. Cuidado. Dice, no nos engañe, no nos vayan a engañar. Es muy fácil engañarte y jalarte para otro lado. El diablo es sutil. Yo soy cristiano, pero soy engañado. Me digo cristiano, pero no lo soy. Por eso el Señor dirá al final, en tu nombre echamos fuera demonios, o en tu nombre fuimos a la casa de oración todos los días. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Cuando dicen nunca los conocí, entonces ¿en qué poder actuaron? Si en su nombre echaron fuera demonios. Engañadores. ¿Verdad? Cuidado con irse con... Aquí hay este personaje tiene una gran unción. ¿Tendrá gran unción? ¿O la unción está en ti? La unción está en ti. O sea, tú eres sumergido en la presencia de Dios. Es el mismo espíritu que le dio vida a Adán, el que tú tienes, que sopló en su nariz. Es el mismo espíritu que trabajó con David, o con Daniel, o con aquellos 3 hombres que se entraron en el fuego. El que está en ti. Sí. Dime un gran predicador, ¿es el mismo espíritu que está en ti? O tú dime, yo quiero el espíritu de él. Depende de mi vida de santidad y permanencia. Tú debes de tener la seguridad que nadie te puede engañar, que nadie te puede engañar, porque el espíritu que escribió este libro es el que tú crees, el espíritu de verdad. Por eso es importante escudriñar. ¿Cuántas veces la Biblia? ¿Cuántas veces el mismo pasaje? Hasta el final de tus días. Hasta el final de tus días. También lo que detiene que se manifieste este hombre de iniquidad es la predicación del Evangelio. ¿La palabra? La otra señal es hasta que se predique a todo el mundo. Sí, pero ¿estamos prontos? Sí. Ahora, ¿cómo si Pablo o en la época de los discípulos decían, ya está pronto la venida del Señor, o no? Y en cada época, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, decía, pues ya se están cumpliendo. ¿Cómo poder decir que ya está cerca? ¿Vendrán 10 generaciones después y dirán, ya está cerca? No lo sabemos, pero para nosotros ya está cerca, ¿o no? Porque todo lo que vemos hacia atrás se cumplió. Por eso es importante lo que dice, señal del profeta Daniel. Sella este libro. Con estas palabras séllalas. Con estas palabras se termina. Los hombres correrán de un lado para otro y la ciencia se va a aumentar. Tú determina, en base a tu juicio, si esto ya se está sellando. Cada quien va. Éxodos masivos. Y vendrán más, y más, y más, hasta que el hambre aumente. Y entonces vendrá, este hombre va a corregir las cosas, va a hablar muy elocuentemente. La gente va a querer cerca de él, estar cerca de él, y se va a sentar como Dios. Y viene la apostasía. Porque dice aquí que se opone a todo lo que se llame Dios y que sea objeto de culto, o sea, de todas las religiones. Ya ven, yo les dije, mejor vamos a hacer esto y se va a componer, va a haber, ¿se acuerdan que les dije que en una visita a Hong Kong conocí a un hombre y me dijo, lo que viene es hambre y tenemos que prepararnos? Viene mucha hambre para... Ellos ya están preparando, hay gente que ya está preparando, está viendo esto. Entonces, Y eso tiene que ver con los sellos. Ahora, ¿cómo será ese día? Dice que con el arrebatamiento. Primero viene el arrebatamiento. ¿Cómo va a ser? Súbito, Inmediato, arrebatar. ¿Va a ser una separación? Sí. Como cuando alguien ha visto que en el aeropuerto, en la central camionera, despide a su hijo o a su cerca, o al esposo, ¿no? O en la televisión cuando veían que iban a la guerra los muchachos, los papás le abrazaban al muchacho
y querían ver que el barco se fuera. No querían perder la vista, ¿no? O el avión, ahí están en la ventana hasta que se va el avión. Cuando lo dejan de ver, se acabó esto. Pero ¿a qué te refieres de que primero va a ser el arrebatamiento? Vendrá un hambre, una necesidad muy fuerte, y entonces Dios, porque vendrá por su iglesia. Porque le preguntan, ¿no? ¿Y cuándo será eso, Señor? Cuando vengas. Y va a decir, va a pasar primero todo esto. Rumores de guerra, todo, pero todavía no es el fin. No es el fin. Pero ¿cuándo sí va a ser el fin? Cuando venga Jesús, cuando pase esto de la apostasía, se manifieste el hombre. Eso ya no lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Viene el arrebatamiento. Viene el arrebatamiento, ¿va? ¿Por qué? Porque dice que el riesgo es de que muchos, el amor se enfriará. Entonces, antes de que suceda eso, el Señor lleva a su iglesia. Porque viene una gran tribulación. Viene una gran tribulación. Y luego ya, no recuerdo bien el juicio del trono blanco, pero ya vendrá otro tema, ¿no? Pero viene el arrebatamiento, dice Carmen, y todos iremos en la nube con Él. Cuidado con los que se queden, ¿verdad? Cuidado con los que se queden. Otros tendrán otra oportunidad cuando venga el juicio, pero ya será otro tema. Lo importante es que, ya sea que nos vayamos o nos quedemos, nosotros perseveremos en la palabra y cuidemos de no ser engañados. Lo principal es, no vayas a ser engañado. Creyendo que tú le sirves a Dios, estás frío. Es el riesgo, ¿no? Es que yo no le sirvo a Dios. Y a lo mejor no tienes la pasión y el corazón realmente para servirle a Dios. O nunca le has servido con todo el corazón. O nunca lo has amado como debes de amarlo. ¿Quiénes son los que se van? Que dice Carmen, me gustó la forma en que lo dijo, que en las nubes estaremos con Él, ¿verdad? ¿Cómo será tu encuentro con Él? ¿Quiénes son los que se van a ir? Pues los que estén en santidad. Los que amen al Señor Dios sobre todas las cosas del mundo. Los que hayamos creído en nuestro Señor Jesucristo. Todo, ahí se completa todo. Yo te amo sobre todo. ¿Por qué? Porque te creo, porque eres para mí todo. Porque eres mi Dios y mi Señor. Porque lo confesé, lo hablé, lo practiqué, lo trabajé, todo. Hice todo porque te amo. Entonces, ahí, imagínate si ves al Señor y no lo amaste lo suficiente. ¿Estarás ahí? ¿Podrás llegar? No lo vas a reconocer porque no tuviste una comunión. No lo amas. En cambio, cuando lo veas, dices, este es mi amado. Este es el que yo tuve mi esperanza. Como la boda del Cordero, ¿no? Este yo lo amo. No, la novia no se va a aceptar si lo medio amó. No, lo tiene que amar completo. Y nos da recomendación. En el 12 dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, de que Dios nos haya escogido. Luego en el capítulo de ayer, en el 11, también dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios nos tenga por dignos de su llamamiento. Y luego en Lucas 21, 36 dice, velad en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos para escapar de todas esas cosas que vendrán. O sea, nos está diciendo, ya estás escogido, ya estás apartado, pero dale gracias a Dios porque eres digno de que te haya llamado. Y entonces en eso yo creo que no debemos de tener ni miedo, ni nada. O sea, va a haber terremotos, Señor, gracias porque ya la libré aquí de terremotos, ¿no? O sea, gracias porque me has salvado, gracias porque... Y creo que eso es constante y nos recomienda en varios... Pero fíjate, en el 13, al final dice, Dios os haya, dale gracias a Dios porque nos haya escogido, desde el principio para salvación, ¿mediante qué? Santificación. Por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, ¿cuál es nuestro caminar? La santificación de nuestra historia. Y la fe. Le creemos y nos santificamos, ¿verdad? Y la oración que hace Pablo ahí dice, le pide a Dios que conforte nuestros corazones, nos confirme en la verdad, y que es la palabra y en la otra. Fíjense, todo está en la palabra. Por eso el versículo
14, ¿me lo puedes leer, Silvia? 14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere los llamó mediante el Evangelio? El Evangelio. Pues es que es cuando alguien nos dice, es que Cristo te ama, ¿y por qué dices que Es la ama? palabra. Aquí, cuando dice. Es la palabra. ¿Cómo lavará el joven su camino? ¿Cómo guardará? Con guardar su palabra. Todo está en la palabra, no en los milagros, es en la palabra. Todo está en la palabra. ¿En la alabanza estará? Sí. La alabanza adora, pero la palabra santifica. O sea, la clave está que la palabra es el nutriente, es lo que te alimenta. Y eso te hace alabar y glorificar y amar y corriges tu vida y todo. Pero el alimento principal del creyente es la fe en la palabra. Me llama la atención tan cortita oración, pero con tanta sustancia. No son horas de estar orando. Por eso dijo Carmen que es complicado este capítulo. Ayer me mandaron un video, me platicaba Luis Ángel, el hijo del pastor Luis, que la hermana Olivia, Ajá. la pastora, ya estaba aquí. Les dijo que había estado en ayuno y en oración y que el Señor le había dado un mensaje para la iglesia. Y solamente dura, pues es un instante. Nada más dice la hermana Oli, iglesia, levántate, deja de ver ya mi mano que te provee, o sea, que ya no estemos nada más viendo, esperando sus promesas, sino dice, iglesia, levántate. Ese es el mensaje. Y pues aquí te lo reenvío. Qué bonito. Pero no dura, es bien cortito, pero con eso dice, ya deja de ver mi mano proveedora. Iglesia, levántate. Ya, trabaja. Trabaja, créele a Dios. ¿Vienen tiempos complicados? Sí, la Escritura lo dice. No va a haber paz, va a haber violencia, guerra, rumores de guerra, terremotos, todo. Pero para los hijos de Dios tendrán paz. ¿Por qué? Porque dependemos de Él, creemos en Él, ¿verdad? Pero sí, necesitamos levantarnos y actuar. Amén. ¿Algún último comentario? Qué bonita oración, como dice. Que Dios conforte nuestros corazones, Dios confirme en toda buena palabra y obra. Toda buena palabra y obra. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Animar nuestros corazones. ¿Con palabra? Con obra. Trabajar, comer y salir a trabajar para el Señor. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, alimenta nuestra vida con tu palabra, que este nutriente de cada día nos haga tener más fe, Señor. Dios, que este alimento sea para dar frutos del Espíritu Santo en nuestro diario vivir, para gozarnos porque de otras personas podrán comer fruto de nosotros a través de tu palabra. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Guíanos, ayúdanos a santificar nuestra vida. Ayúdanos a hablar a otros tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.